Gracias por venir. ¿Todo el mundo tiene programa? ¿Hay alguien que le falte programa? Yo no tengo programa. A ver. ¿Acá? Adelante. Compañero, ¿quién más? La jefa. Bueno, prácticamente esto es un evento que está, vamos a decirlo, patrocinando el CONARTE y lo organiza su servidor. Claro, con una ayuda muy buena aquí del compañero Lupino Caballero de Chihuahua. Y bueno, obviamente mis invitados de lujo aquí que son para ustedes también. Distintas personalidades nos acompañan también de Saltillo en el concierto que vamos a tener hoy de la noche. Va a ser un concierto que va a contar con 2 estrellas, los que les gusta echar memoria del Festival de Avándaro de rock. Se van a presentar aquí tocando cuestiones microtonales con rock, ¿no? Y jazz. Entonces, si quieren ver estas estrellas. Y el día de mañana, pues igual, vamos a tener también aquí un evento teórico en el Centro de Compositores con un concierto a la noche, ¿no? Las entradas son totalmente libres. Si les gusta invitar al que quieran, por favor, entre más gente mejor. Y el jueves nos vamos al ECAP, ¿verdad? Que está por la Galería de Monterrey, en Torfleteros. Para el viernes terminar, aquí igual voy a dar un curso yo al que le interese. Si ustedes se fijan en el programa, ven unos numeritos en la parte trasera. Esos números arábigos o hindúes, debería decir, es precisamente la notación de Julián Carrillo. ¿Cómo se escribe el sonido 3? Es lo que yo voy a enseñar. El que quiera aprender a escribirlo, leerlo, todo esto, viene el viernes aquí al Centro de Compositores, igual, va a dar libre. Y bueno, sin más por el momento, voy a dar inicio formal. Voy a presentar a mis invitados. Antes que nada, tenemos a nada más, nada menos que Alejandra Nieto Villena, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, de España, ella. Folclorista por excelencia del grupo Taller. Me imagino que los regiomontanos lo deben de ubicar. Bueno, un grupo de nivel internacional. Todo aquel que busque el folclore, vamos a decirlo de la entidad, pues debe de dar con el grupo Taller. No es por hacer lip service, sino porque aquí está el grupo Taller presente. Pero aparte de eso, es un excelente maestro del sonido 13, de la cuestión de la escritura musical, de las matemáticas, el maestro José Garza. De la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el físico, científico, laureado a nivel internacional, el ingeniero o doctor. ¿Qué prefieres? Físico, pero no hay problemas. Ok, el doctor Refugio Martínez, conocido en el ambiente científico y no de broma, Flash. Todo el mundo lo ve como Flash. Bueno, del Conservatorio de Chihuahua, en la ciudad de Chihuahua, el eminente compositor, joven, talentosísimo. Ayer presentó una obra precisamente en el Foro de Compositores, Lupino Caballero. La cuestión de la abogacía y la gestión cultural, aparte de también un excelente amigo, se me agraviaron todos los presentes, Mauricio Gómez, de la Secretaría de Cultura de San Luis. Un excelente amigo también, estudiante del máster en filosofía de la UNAM y catedrático de filosofía en la Ciudad de México, el tremendo Memo Martínez. Bueno, a mí no me gusta ser juez y parte de las cosas que hago, de ninguna. Yo creo que mucha gente me ubica en el sonido 13, ¿no? Hay de los que sacó a Don Ángel Blanco. Por lo cual no voy a estar yo opinando sobre el sonido 13, ni qué me parece bien o qué me parece mal. No, simplemente yo voy a hacer algunas preguntas como moderador, las voy a ir turnando, o sea, una pregunta específica a la maestra y después una réplica general de toda la media luna. Después el público puede hacer preguntas y debatir siempre y cuando sea a nivel respetuoso y profesional, ¿verdad? ¿Les parece adecuado el sistema? Sí, para hacerlo rápido porque luego tenemos que irnos a tocar. ¿Van a ir al concierto? Sí, ahí va. Ah, sí, sí. Claro que sí. Me hace ruido que no
Tengan sillas, de veras, Homero. ¿Quieres una silla? Es que la señora, ¿de veras, señora, con confianza? No. Bueno. El maestro Homero va a estar presentando obra ahorita en el concierto. Es un compositor de Monterrey también, y aquí laureado del Centro de Compositores. Bueno, la primera pregunta va a ser lanzada para la maestra Alejandra. La pregunta diabólica. Para ti, como especialista, ¿qué es el sonido 13? Bueno, soy especialista en otras cosas, pero en el sonido 13 creo que soy la menos especialista de todos mis compañeros, siempre lo digo. Yo llevo poquito tiempo en el mundo del sonido 13, pero pues me ha transmitido una cuestión que repito mucho también de mis compañeros, y yo creo que ha sido parte de transmitírmelo, ¿no? De esa cuestión de creatividad, ¿no? Y de innovación, y de entrar en una cuestión de... Yo no sé de música, la verdad, yo soy restauradora de bienes culturales, me estoy encargando de algunas cuestiones del acervo de Julián Carrillo, y pues así como de alguna manera me ha tocado aprender y entender, y gracias a mis otros compañeros que están aquí con los que he compartido otras experiencias. Creo que sí, que el sonido 13 desde mi perspectiva y desde mi ignorancia es esa cuestión de creatividad y de innovación en la cuestión musical, y mi percepción es que quizá es necesario llegar hasta la gente que no sabemos de música como para que podamos entender la dimensión que puede tener. Es como lo que siempre entro yo con los compañeros cuando empiezan a discutir, ¿no? Y hablar sobre la cuestión de microtonalidad y de la figura ya de Julián Carrillo, ¿no? ¿Cómo podemos llegar con eso? ¿Cómo se puede hacer llegar a entender a personas que no sabemos de música y no conocemos el sistema, o cuál es la dimensión que tiene el sonido 13 respecto al sistema tradicional, ¿no? ¿Cómo se puede hacer eso y llegar a la gente que desconocemos? Supongo que los demás podrán opinar sobre algo un poquito más profundo. Un paréntesis rapidito nada más, con el perdón, es que acaba de llegar el nieto de Julián Carrillo, don Miguel Carrillo y su esposa. ¿Es la misma pregunta? Sí. El sonido 13 es el que sigue del 12. Y es el infinito más bien, porque en el 12 sigue un 14 y un 15 y un 16, entonces llamarle sonido 13 es precisamente como una puerta al resto de los sonidos musicales. Si ubicáramos un reloj como el que trae ahí en la pulsera, ahí cada 5 minutos es un sonido. 5 es el sonido 1, 10 es el sonido 2, 3 es el sonido 3, 4, 5, así no, el 0 viene a ser el sonido fundamental, el que origina todo. Pero entonces el 1 también es un sonido, y el 2 y el 3, y ahí podría haber entonces 60avos de tono. Puede haber 96avos, puede hacer las divisiones que uno quiera, o sea, la matemática para eso es para dividir el tono en las partes que uno quiera, tercios, cuartos, quintos, y ahí es la imaginación el límite. Y construir los instrumentos, pues bueno, se siguen las mismas reglas que para hacer instrumentos tonales o instrumentos temperados, siguen las mismas reglas. Tienes un trasto de guitarra, pues a la mera mitad le pones otro y ya tienes en vez de medio tono, un cuarto de tono, y si lo haces en todo ya no tienes 12 sonidos, tienes 24. Y si le sigues sacando mitades, tienes 48 y 96 y así sucesivamente. Yo agarré arpitas, colombinas, y le fui haciendo eso que le aprendí allá por los 70 a leer a Julián Carrillo. Y claro, hacía música, pero pues nadie me la entendía, y ni yo mismo no teníamos una escuela, éramos experimentadores más que nada. Sonido 13 entonces es el infinito en la escala. Infinidad física. Sí existe, por cierto.
Bueno, yo me voy a centrar más como una especie de organización, de sonidos naturales, pero producidos de manera artificial, digamos, utilizando ciertas fuentes de sonido. Y la cuestión es cómo organizar esos sonidos de manera ordenada. Entonces, una de las contribuciones de Carrillo fue hacer una organización muy fina, de tal manera que tuviera una gran cantidad de sonidos organizados de acuerdo a ciertas reglas y poder manipularlos y hacer expresiones sonoras. Esto es un poco abstracto, pero ponerlo de manera no normal como se define el sonido. Compositor. El sonido 13, me imagino que todos estamos familiarizados con la idea de que hay una cierta frecuencia, que la frecuencia son las cantidad de vibraciones por segundo, digamos 220 vibraciones por segundo nos dan una nota y 440 nos dan lo que en música conocemos como la octava. En medio de ese duplo, que el maestro Carrillo le llamaba duplo, en teorías más modernas, Julio Estrada le llama intervalo de duplicación, pero que tradicionalmente se le conoce como octava, hay una división de 12 partes. Esas 12 partes se fueron acomodando a través de la historia de la música por diferentes cuestiones, y al principio eran partes irregulares, ¿no? Llega un momento donde esas partes se vuelven iguales y Bach, con la obra del clave bien temperado, pone de moda esa afinación y es la que sigue a través de varios siglos. Entonces, el maestro Carrillo lo que hace es agarrar ese duplo de vibraciones y en vez de 12 empezar a buscar subdivisiones más pequeñas, más pequeñas, más pequeñas. Ahora, yo creo que eso era algo que iba a pasar naturalmente en la música. No nos íbamos a quedar con los 12 por siglos y siglos y por eternidad, así como no nos quedamos con las 12 escalas tradicionales del periodo de práctica común ni con los acordes triadales, ¿no? Yo creo que el mérito en este caso de Carrillo es haberlo hecho en una época imposible, una época donde no había computadoras. Ahorita podemos partir la octava en lo que queramos en la casa, con un software, ¿no? Entonces, el problema de Carrillo que se enfrentó es que tuvo que crear instrumentos nuevos, tuvo que crear un nuevo sistema de escritura, tuvo que crear todo un mundo paralelo al mundo de la música en una época en la que era imposible y siendo además del continente americano, sabiendo que los europeos todavía de repente en música nos ven así como por encima del hombro, ese tipo de aspectos. Pues Julián Carrillo nace en el siglo XIX todavía, en el 1975, entonces es más o menos contemporáneo de Ives, otro compositor norteamericano, o de compositores importantes europeos como Stravinsky, Schoenberg. Debussy es un poco más grande que ellos, pero es más o menos la generación que me toca vivir. Entonces, por aquí ya andábamos con la revolución y Julián Carrillo ya andaba haciendo estas cosas y procurando estos instrumentos. Yo creo que el mérito es ese. Yo creo que la música inevitablemente iba a partirlo tarde que temprano, de la manera de Carrillo o no, pero tarde que temprano vamos a llegar a eso, ¿no? Lo genial de Carrillo es haberlo hecho ahí, haber creado todo este sistema de escritura numérica, haber creado estos instrumentos, haberse aventado hacia todo esto en esa época. Yo creo que el sonido 13 no nada más es la partición de la octava en microtonos, sino es toda una revolución, es toda una filosofía, todo un mundo paralelo que se tuvo que crear, ¿no? Que estuvo más o menos sumergido, que ahora está emergiendo otra vez. Y ahora que está emergiendo, vamos a ver cómo se compagina ya con esta actualidad musical que tenemos, que está totalmente en otra cuestión. Yo creo que para mí eso es el Bueno, primero quiero saludar a todos, gracias. Yo me encuentro muy bien hallado aquí en Monterrey, tenía años en venir y es un espacio maravilloso. Gracias por estarnos, vas escuchando, yo no sé qué nos estamos escuchando. Gracias. A mí me gusta utilizar un poco más bien el aspecto divulgativo para poder hacer una definición casi de la luz, con el tiempo, cuando me han venido preguntando de qué se trata esto, les digo que el sonido 13 es un sistema, y un poco parafraseando al compañero, es un sistema de organización, notación,
composición, metodología instrumental y construcción de instrumentos basado en los microtonos o en los microintervalos, porque también hay ahí un debate que a mí se me hace innecesario, existe. Entonces, básicamente, me quedo con esa definición tipo mi diccionario de escuela, ¿verdad? Mi primer diccionario. Entonces, es un sistema de organización, notación, o sea, escritura, de composición, de ejecución, porque había que aprender nuevas técnicas, y de construcción de instrumentos, porque había que tener. Y por supuesto que quiero abundar en ese sentido de que Julián Carrillo tuvo que realizar toda esta labor casi prácticamente solo, de una manera titánica, y con las herramientas que tenía en ese momento. Hoy, a partir de lo que estamos tratando de hacer para divulgar la obra de Julián Carrillo, a partir de la formalización del Centro Julián Carrillo, tenemos, entre otras cosas, contacto con aplicadores, con desarrolladores de aplicaciones para celular. Ya existe una aplicación para celular para la partición de tono, que es gratuita. Solo estamos como que ubicando un poquito en el contexto del sonido 13 y esperamos pronto que la puedan descargar en su App Store sin ningún problema. Y hoy es sencillísimo, pero sí quiero que valoren también este gran esfuerzo que hizo de ir primero sobre los Stingray, luego sobre los Bushman, los Sauter, primero luego los Bushman, hasta que llegó a tener un sistema en los pianos metamorfoseadores, que es como una suerte de síntesis de su teoría, porque hay un instrumento que tiene una afinación, que tiene una técnica y que tiene un repertorio, que son los pianos metamorfoseadores. Para mí, ¿qué es el sonido 13? Como ya lo han dicho, es un sistema, pero si la pregunta va un poco a nivel personal, yo pienso que es una de las mayores revoluciones humanistas, ¿no?, que ha habido en la historia. No solamente musicales, sino humanistas, porque lo grandioso del sonido 13, y con lo que yo me atrevería a afirmar que es la mayor revolución musical en la historia, es que logra amalgamar todas las artes y las ciencias, ¿no?, en una sola práctica. Entonces ese poder de síntesis es muy difícil verlo tan bien hecho, tan bien estructurado, asentado en bases propiamente científicas. Y lo curioso de ahora, y sobre todo las bondades que tiene el sonido 13 a la actualidad, pienso yo, es esa especie de síntesis científica logra emociones estéticas, ¿no? Y eso es una cuestión muy importante ahora que hay mucha especialización, por ejemplo, en los estudios académicos. A lo mejor un músico no se va a pensar un científico, ¿no?, o un físico no se va a pensar un músico. Lo grandioso del sonido 3 es que logra juntar eso, ¿no?, otra vez agarrar que el físico sea un músico y el músico sea un físico, y a la vez le deja tarea a la poesía, a la literatura, incluso a la química. Entonces, para mí el sonido 13 pues, es una de las mayores revoluciones humanistas que ha habido en la historia. Bien, la siguiente sesión de las preguntas van a estar dirigidas a la especialidad de cada uno de ustedes, con la posibilidad de una réplica con la otra parte de la media luna, ¿sí? Vamos a comenzar con la maestra. La pregunta es nuestra para ti. En la restauración, exactamente ¿qué hace falta? ¿Qué se necesita, según tu óptica, para obtener un 100% de la restauración del acervo de Julián Carrillo? Pues necesita muchos recursos económicos y humanos y especialistas en muchas áreas, ¿no? Es lo que, a pesar de que sea desde mi campo y sea la intervención de los objetos y la conservación de los originales, lo más necesario es que se trabaje de forma conjunta y se gestione correctamente, ¿no? Lo hemos debatido también muchas otras veces, ¿no?, en que la cuestión de que no podemos trabajar solos, no se puede comprender como ese universo del que también mis compañeros están hablando, ¿no?,
y luego para nosotros, aunque no conozcamos el contenido documental de cada una de las partituras, de los libros, de los planos de sus pianos, ¿no? Sí creo que es importante, ¿no? Que conozcamos y que sepamos, porque para también cómo tratarlos, cómo conservarlos, cómo difundirlos, va a ser una parte importante conocerlos. Ahora estamos empezando ayer en la licenciatura a trabajar los planos de los pianos, justamente microtonales, y vino, les comentaba antes, el músico Mario Morones, que va a tocar después, nos acompañó porque necesitaba acceder a uno de sus planos, y él, con los chavos que estaban en la licenciatura, que como yo desconocen, no entienden, ¿no? O sea, los planos es un batiburrillo de líneas, números, para nosotros es algo que no se comprende, fue muy importante, ¿no? Él se acercó y él se puso a explicarnos y vimos el sonido 13 en uno de sus planos que no entendíamos, ¿no? Que había. Entonces creo que sí se necesita un trabajo conjunto, ¿no? Un trabajo coordinado, y se necesita mucho tiempo, la verdad, mucho tiempo, y luego sobre todo estrategias también, ¿no? Porque nosotros no solamente restauramos in situ, arreglamos el papelito, le ponemos y ya está, ¿no? Sino que la cuestión que también hemos comentado muchas veces, ¿no? La difusión a través de las plataformas que actualmente tenemos a nuestra mano, ¿no? Podemos utilizarlas para difundir, ¿no? Lo que haga usted, por ejemplo, comentaba cómo accedo a uno de sus libros, cómo accedo a sus partituras. No aquí, o sea, en todo el mundo, ¿no? Que también hemos sabido que hay muchísima gente interesadísima, ¿no? Y que le podría servir. Parte de nuestro trabajo también sería eso, ¿no? Entrar en la cuestión de digitalizar y de subirlo a una plataforma en la cual todo el mundo pueda acceder sin tener que por fuerza llegar hasta el original. Tengo una pregunta. Prácticamente es ¿qué se necesita para restaurar el acervo de Julián Carrillo? ¿Alguna vez tuviste acceso a él, maestro? Fui al Distrito Federal. Realmente lo que me interesaba más de Julián Carrillo era su afirmación de la metodología, que decía que para qué ponerle nombres silábicos a 96 notas o a 24 o a 12. Con numerar las 12 bastaba para poder resolver gran parte de la problemática educativa en México y en el mundo. Entonces yo me centré más en los 12 sonidos. Ya. Ahorita que termine, sigue la pregunta dirigida hacia ti para que todo el mundo la comente. Bueno, con respecto a lo del acervo, como Restauración, sí. Alejandra, es uno de los puntos en este momento medulares, porque hay muchas facetas de Carrillo que todavía no están totalmente abordadas en el sentido de estudios más profundos. Es uno de los grandes pensadores mexicanos, pensadores a nivel mundial, que han influido en el pensamiento contemporáneo, tienen muchas repercusiones que todavía se deben dilagar al respecto. Y muchas facetas, por ejemplo, ahorita voy a mencionar una que no se habla en lo absoluto de eso. En algún momento en esta encrucijada que hay entre la ciencia y el arte, hace la década de los 30, entre 30 y 40, empezó algunos escritores a cuestionar los escenarios científicos y artísticos desde el punto de vista cultural. O sea, si era una sola cultura o en realidad eran diferentes culturas, y hay mucho se discutió al respecto. Muy recientemente, a finales de los 60, empieza una corriente que se empieza a llamar la tercera cultura. Poco se habla de eso. ¿Qué es la tercera cultura? Ya no se hace esa distinción, sino simplemente entran los pensadores a un escenario donde no hay una división muy exacta entre arte y ciencia. O sea, se incluye el aspecto científico y humano de los procesos de pensamiento. Y resulta que uno de los principales pioneros e impulsores de esta tercera cultura, aunque no se le reconoce, es Julián Carrillo. ¿Por qué? Porque él hizo una tarea justo que se utiliza en la actualidad en esta corriente de la tercera cultura, que es describir su cotidianidad en pensamiento, cómo hacían los experimentos, cómo se le imaginaba, y cuestiones que un científico no escribe en sus artículos, cuestiones que un artista no escribe en sus
escritos. Esta es una corriente que se denomina así, tercer cultura. Él es uno de los pioneros en esta dirección. Y por eso a veces era muy criticado, porque insistía mucho en este experimentito. Uso palabras que se repiten en algunos escenarios, eso de estar midiendo la cuerda, que es muy chocante, esas cosas, cómo se le anda ocurriendo, cosas que parecen muy simples. Pero esas son justo las cosas que suceden en los laboratorios que la gente no escribe, como lo escribe. Y él sí lo escribía, entonces por eso suena chocante, no tenía la manera de escribir típica de un paradigma científico, donde todo es mediante telegrafías. Entonces yo encuentro un resultado y lo reporto como se acostumbra a reportar, y no tengo que decir ni cómo se obtuvo ni nada, porque está evaluado por mis pares, y entonces hay mucha información y que no se discute. Entonces Carrillo rompía con eso. Iba y describía absolutamente todo, y eso creó una corriente. Sabemos que en la actualidad él es uno de los ejemplos que se deben de tomar, y eso poco se ha estudiado. ¿Y a qué se va eso? Que justo estudiar ese tipo de cuestiones y muchas otras facetas, no hay otra más que ir justo a ese rico acervo donde están todos sus registros, etc. Entonces es una de las cuestiones que se puede trabajar con la restauración. Yo creo que te voy a voltear un poco la pregunta, porque bueno, yo jamás he estado cerca del acervo. He visto cositas, ¿no? Ajá. Pero yéndome del otro lado, yo como pepenador de información, de internet, de aquí, que mira, descubrimos esto por acá, o sea, sí siento que hay, a pesar de la página del Sonido 13, que antes de que existiera no había mucho en internet al respecto, siento que todavía hay muy poco, y habiendo muy poca información tanto en las escuelas como en la internet, entonces es muy difícil formarse un criterio por la comunidad musical de México, ¿no? Sin pensar en el mundo. Entonces yo creo que sí hace falta tener mucho más información, tal vez incluso no cuidarla tanto y dejar que los mismos músicos la vean, tengan acceso, la juzguen libremente y se pueda formar este criterio, porque ahorita estamos como en pedacitos, ¿no? Mira, salió esto por acá, mira, alguien ya salió el PDF de esta cosita y de esta otra. Entonces está como a cuentagotas y no hay todavía un criterio muy justo, claro, por ese mismo detalle. Bien, bueno, ahora es que me toca la parte más importante o más compleja, que es la de ser responsable en este momento de hacerlo, que muy generosamente la familia Carrillo estuvo bien tomada ahí para poder lograr estar. En principio de cuentas se requiere seguir sumando voluntades. Cuando enfrentamos por primera vez el acero, fue una labor muy compleja. No sé si más o menos tengo una idea de cómo se manejan los fondos documentales de los aceros, ¿verdad? Hay que establecer precisamente fondos. Es el primer trabajo, establecer fondos. Entonces, el poder decidir de qué manera vamos a organizar nos llevó bastante tiempo. La parte de poder quitar todos los elementos nocivos, que eran bastantes, nos llevó también una labor muy importante, y establecer con quién íbamos a realizar esta sinergia. Hay que reconocer en qué área tenemos deficiencias para saber a quién acudir y quién tiene esas fortalezas. En la universidad estábamos primero en la escuela de ciencias de la información, sin embargo no logramos llegar a un acuerdo. Tuvimos reuniones y no encontrábamos cómo abordarlo, y fue hasta que, y lo voy a decir en estos términos, no es cebollazo que es aquí, pero fue maravillosa, luminosa la presencia de todos los que han intervenido en el acervo por parte de la universidad. Fue realmente uno de los catalizadores que nos permitió organizar, darle cauce, y yo tengo que reconocer, porque hay que reconocer a cada una de las personas.
Nomás quiero hacer un paréntesis, espero no extenderme mucho. La primera parte que nos fue, como digamos, importante atender era lo que corría más riesgo, que eran las imágenes y que eran los rollos, las latas, porque estaban inestables y realmente podían incendiar todo el acervo. O sea, era una situación muy complicada. Entonces fue lo primero que mandamos a la Ciudad de México. Ya nos dijeron más o menos en qué estado estaban, y ahora le toca a la universidad, que también tiene, y ya hemos hablado de eso, tiene interés de llevárselas para un análisis ya más profundo, que él fue nada más un análisis de emergencia para saber si dejábamos las latas o las mandábamos al refri. O sea, había cosas muy urgentes que hacer. Fue muy complicado, fue muy complejo dominar esta masa impresionante de objetos personales, efectos personales, métodos, partituras, instrumentos. El acervo de imágenes es bien importante, es una ventana al final del siglo XIX y principio del siglo XX, bien importante. No solo, con esto quiero decir también que el acervo no solo es trascendente para los músicos, claro que es muy importante, pero para historiadores de la imagen, para historiadores en general, para público interesado, para científicos. Es un acervo que realmente abre muchas posibilidades. En ese sentido tiene un valor patrimonial muy importante para el Estado. Y en la presencia de esta Vicky Nelly, que fueron los dos mejores promedios de su generación, que fueron a hacer servicio social y que ahora les pagamos para que estén ahí, nos hicieron el plan de manejo. No, fue una maravilla. Y ha sido una relación que ha llevado a un convenio de colaboración con la universidad, una relación fructífera. El mismo doctor Refugio colabora mucho en la parte de divulgación y nos ha apoyado mucho. Es invaluable el apoyo que hemos recibido en materia de hacer videos divulgativos, en fin. Sin embargo, no nos podemos quedar ahí, necesito más. Hemos estado en pláticas con la escuela Julián Carrillo, ya no llevo su nombre, la escuela de música Julián Carrillo. Hemos empezado a hacer ya acercamientos con mucha gente para poder establecer muchas sinergias. Por último, quiero comentar que, como bien comenta aquí nuestro compañero, pero ya la vida principal del licenciado se le cobra su factura, Lupino. Entonces, lo que decía Lupino, que sí hay una información a cuentagotas y tendrá que seguir siendo así, porque también hay que ser responsables. Pueden entrar investigadores, pero lo que viene es seguir estabilizando el acervo. Y estamos, no se imaginan las largas sesiones de digitalización de fotos que tenemos, estamos haciendo guardas, o sea, es un trabajo muy complicado. Y luego, por último, lo que necesitamos para que al final esté en línea, en acceso, de manera ilimitada a todo el mundo, pues es tiempo y recursos humanos, así de colaboración entre instituciones, y pues dinero a pasto. Y es una cosa que luego los gobiernos no es tan sencillo gestionar. Pero ahí vamos. Ya después platicaré de las tragedias, que ha sido bajar dinero de Conaculta, porque aquí mi compañero Conarte tiene una idea de lo que significa estar en la administración pública, pero hemos logrado de alguna manera meterle recursos, pero sobre todo voluntarios, y esto es maravilloso. Yo estoy muy agradecido con la universidad y con la gente que ha colaborado con nosotros, con Ángel. Ángel, ahí le echamos un apoyito económico, pero él trabajó como si le hubiéramos pagado todo un año. De manera incansable ayudándonos a organizar el acervo. De veras, todo el Memo ha estado ahí ahora con una de las arpas. La gente que ha colaborado con nosotros ha sido un hallazgo maravilloso, y Carrillo genera siempre estas sinergias. Quien toca a Carrillo se enamora del personaje porque es sumamente atractivo como personaje. Prometo ser más breve. Sí, bueno, en relación a la restauración, y es algo que también la maestra Alejandra ha comentado, y ahorita Mauricio también decía, pienso que el fin, o uno de los fines del acervo, pues es lograr la digitalización del acervo, de la documentación. Pienso que esa sería una de las mejores metas de todo el trabajo de restauración, sobre todo atendiendo los tiempos, ¿no? Y pensando en una revolución como lo decía hace poco, a nivel mundial,
yo pienso que no se le puede negar de esa forma, ¿no? Por ejemplo, la página de internet que es digamos el punto de referencia, y aquí se puede chocar un poco, ¿no? Porque, por ejemplo, no es una página, digamos, a nivel institución, ¿no? Entonces, es gracias al esfuerzo también del maestro Hugo Vargas, por ejemplo, ¿no? También del maestro Ángel, de otras personas que han estado tratando de divulgar la obra del maestro, y es una página muy completa, ¿no? Si uno se mete se puede enterar muy bien qué es el Sonido 13, hay libros, se puede escuchar, y esa página no necesitó recursos, no necesitó, ¿no? Entonces ahí podemos chocar muchas cosas, ¿no? Pero ya sí, pensando que ya hay un proyecto institucional con el gobierno en este caso, se necesitan hacer antes ciertas cosas, ¿no? Pero bueno, pienso también que se podría estar avanzando más en cuestiones. Ok, se necesita dinero, se necesita tiempo, pero también se ha visto que sin mucho dinero y sin mucho tiempo se han hecho grandes cosas, ¿no? Esas son otras cosas, no porque unos hacen más, otros hacen menos, sino pensando en toda la riqueza de información y de documentación que hay en el acervo. No nada más es un atraso, en este caso ya gubernamental, es un atraso de progreso de la humanidad, ¿no? Que muchas personas no conocen esa información que hace más de 100 años ya estaba y todavía nos impresiona mucho. Entonces, la escala ya no es un retroceso a nivel, en este caso ya de gobierno, sino el retroceso es un conocimiento de la humanidad, que sería algo ya más delicado. El sitio que dices es el sonido13.com. Sí, ajá, la de 13 con número. Sonido13con número.com, exactamente. ¿Y ese quién lo maneja? Esa página la empezó a manejar el maestro Hugo Vargas, él fue el que tuvo la iniciativa, que es hijo de uno de los alumnos de Carrillo, Oscar Vargas. Entonces, gracias a la información proporcionada también con Ángel Blanco y con el maestro Armando Nava y otras personas que estuvieron involucradas en su tiempo en el Sonido 13, han enriquecido ahí con documentos. Es que con respecto a ese nada más podría comentar. Sí, claro. Cuando los proyectos, hay proyectos que se llaman open source a nivel mundial en Estados Unidos. Eso se hace básicamente a base de colaboración, de gente interesada, y todos colaboran, todos florecen y se hacen muy grandes, sin grandes recursos, sin grandes apoyos de gobiernos o privados, simplemente los interesados, que es el público general. Y así se cuentan miles de historias del software, de material educativo, todo en open source. Este proyecto podrá, así creo que está manejando un poquito, se podrá manejar más colaborativo. Entonces alguien tiene un pedacito de información de otro y todos van a agregar. Sí, perdón, yo quiero preguntar que además la página del Sonido 13 es muy rica en la experiencia acumulada, en conocimientos acumulados. Esa es una ventaja. Ahora sí que en términos de gestión empresarial sería como una ventaja competitiva sobre lo que está haciendo la Secretaría, porque es gente que trabajó directamente con el maestro Carrillo o con los alumnos del maestro Carrillo, y que además ya tenían muchos años de acceder al acervo que estaba en la calle del Cetismo. Entonces, pues es gente que había ya tenido tiempo de digitalizar, no propiamente digitalizar, tomar imágenes. Entonces, la mayor parte del acervo fotográfico venturosamente ya está ahí. O sea, nosotros no vamos a inventar el agua tibia, ¿verdad? Sino que ya hay mucha información en materia de divulgación que está precisamente puesta en acceso y puesta en valor en esta página. Quisiera precisar que para lo que se necesita el dinero es precisamente para la conservación, catalogación y digamos, nosotros tenemos que abordar ahora el acervo, no a partir de toda esta experiencia acumulada que va a ser valiosa y que es, pues ahí está, existe, que es simplemente lo que enseñó Rubén Carrillo, sino a partir de esta nueva experiencia de organización de un acervo y que pueda ser puesto en valor, es decir,
Aunque vamos a divulgar la obra, ahora estamos haciendo el segundo taller de Sonido 13 en San Luis Potosí. Aunque ha habido ya avances en la divulgación, pues ya un trabajo metodológicamente adecuado, científico, colaborativo con otras instituciones sobre el acervo, eso es lo que nos va a llevar años. Digo, son trabajos de muchos años. El atender un acervo de más de estas características son trabajos de muchísimos años. Así es. Por la cuestión del tiempo voy a tener que ser un poquito más pujante. Voy a preguntar la cuestión específica a cada uno del área de expertise, ¿sí? Y el que quiera de la media luna responder, una réplica de 1 minuto, adelante. Maestro José, se la voy a dividir en dos, la pregunta. Primero como experto folclorista y después como maestro de la escritura. La cuestión del folclore, Aloís Aba, contemporáneo de Carrillo, él soñaba con los cánticos en cuartos de tono, que dice, algún día los niños del mundo tararearán melodías en cuartos de tono. Como folclorista, ¿ves eso posible? Número uno. Y número dos, ¿qué has encontrado para ti como músico en el método de escritura? Las culturas son cosas que se heredan, se van reproduciendo. Entonces, si hay quien las enseñe, obviamente va a haber coros en cuartos de tono y en 16avos y en lo que quieran. Pero mientras lo predominante sean las canciones diatónicas y norteñotas, entonces eso es lo que va a predominar. En cuanto a lo que hemos encontrado y cómo hemos aplicado los conocimientos de Carrillo en la música, tenemos un acervo enorme de canción popular que hemos encontrado en partituras de prácticamente siglo y medio, cientos, miles, y hay a veces la misma pieza escrita en 3 octavos, en 3 cuartos, en 6 octavos, la misma pieza, y suena igual. Entonces hemos determinado hacer una regla, así como el metro, y las ponemos a sonar y órale, eso es lo que dura, ¿no? Y ni modo, se escribe, aunque ahí digan que está en 3 cuartos, se va a escribir de otra manera. En tonalidades tan variadas, como se puede escribir todas en una sola, ¿para qué? Digo, si vamos a clasificar y vamos a comparar, pues entonces decidimos escribirlas en 0, en do. Y si le llamamos al 0, le llamamos do por cuestiones nada más de identificarlos, ¿no? Y las escalas, prácticamente la música mexicana está escrita en tonalidad diatónica, casi no tiene accidentes, al menos la del norte. Entonces, mis hijos, aquí está una de ellas que lee perfectamente números, y a pesar de que fuera escuela de música y escribía los numeritos arriba de las notas para entenderle, y los maestros le decían, eso no se vale. Pero cuando ella se dio cuenta que los maestros mismos escribían letritas, dice, tampoco se vale, es que la letra es, espérate, es lo mismo, escribir letra o número. Y el número te permite, es una herramienta que te permite construir, te permite hacer cosas diferentes. Músicos que crearon a partir del sistema numérico, se encuentra a la vez López Alavés, el de Canción Mixteca, y el famosísimo Cricri. Y encontramos entonces que muchos de los temas de Cricri tienen tonalidades extrañas a la música popular, modulan constantemente, meten un montón de acordes, y no puede ser otro más que la influencia de Julián Carrillo, o sea, que lo que abre la tonalidad, que permite que la imaginación se desborde, ¿no? Entonces, para nosotros el número es la herramienta principal desde 1977, que dejé la escuela de música porque los maestros me decían, ya estás como Carrillo, y al decirme eso, yo decía, ¿quién es Carrillo? Vamos a buscarlo, y nos haces perder mucho tiempo, decía.
porque no podemos responder a esas preguntas que estás haciendo, y por qué no lees a Carrillo y a lo mejor ahí encuentras algunas respuestas. Entonces, leyendo a Carrillo aprendí mucho más que yendo a la escuela de música. Hicimos algunos cambios en la metodología de Carrillo, como también trabajamos con invidentes, o más bien con ciegos. Cambiamos el 10 y el 11, tuvimos que cambiarlo, porque para el ciego el 10 son dos números, 1 y 0, y el 11 también. Entonces, a la hora de estar con el dedito buscando, se confundían, y lo cambiamos a A y B, y también se confundían, porque A es 1 y B es 2, entonces se enredaba todo. Y con maestros ciegos encontramos que el 10 romano podía ser el símbolo, y el 11 pues los unimos con una diagonal, parece N, pero es en realidad un 11, y ya entonces se hace coherente otra vez el sistema. Nos llevó casi 3 años de hacer esos dos pequeños cambios, y también hicimos cambios. Carrillo no aceptaba mucho el tiempo, decía que se podía escribir sin ponerle 2 cuartos o 3 cuartos, ¿no? Y lo hicimos un tiempo, pero luego nunca nos entendíamos, no podíamos leer, y todo el mundo leía diferente las mismas piezas. Entonces decidimos que sí. Lo único que hicimos fue hacerlo, en lugar del sistema inglés de cuartos, octavos, 16avos, lo hicimos decimal. Y entonces sí aplicamos todos los valores, tercios, sextos, quintos, séptimos, todos están incluidos. Se hace una matemática muy coherente, y entonces los símbolos que proponía Carrillo para el medio, que era una línea quebrada, pues se hizo la línea del cuarto, se la aplica, es el medio, y a partir de ahí se deriva todo lo demás. Y el tercio, que no lo contemplaba Carrillo, lo hicimos como un tercio alargado, y los mismos corchetes sirven para sacarle mitades, y ya se hace la cosa más coherente. Las computadoras resuelven muy fácilmente ese tipo de lenguaje, no se necesita mucha ciencia para desarrollarlo. 77 para acá, 38 años enseñando o valiéndonos del sistema numérico para enseñar música. Algunos cientos, no sé, tal vez miles de alumnos han pasado por los talleres. Nunca tenemos muchos, porque salimos mucho, pero son alumnos constantes, que algunos llegan a los 3 o 4 años queriendo avanzar, y se ve que han avanzado bastante. Y siempre Carrillo nos va a dar, nos va a abrir las posibilidades de la enseñanza. Él mismo decía, para poder enseñar hay que ir de lo conocido a lo desconocido, y él planeaba el himno nacional mexicano. Yo quise emplear eso, pero me di cuenta que casi nadie conoce el himno nacional mexicano. Entonces empleé otras tonadas, como el himno a la bandera, que se enseña en los jardines de niños, entonces muchos niños aprenden eso, o las canciones de Cricri, o las canciones de las rondas infantiles, todo eso lo empleamos. Y en el caso del norte, pues el pávido návido y la mosca y todo eso, ¿no? Son muy didácticas, muy fáciles de que los nuevos estudiantes, algunos, tengo estudiantes hasta de 70 años, que son dificilísimos, y están aprendiendo a construir su mundo musical. Es decir, yo pongo los elementos y ahora les vamos a construirlo. Y recientemente también estamos experimentando en instrumentos, o sea, acabamos de hacer una flauta a prueba de, no quiere decir la palabra pendejo, de hecho todavía no encuentro la palabra adecuada, pero cualquiera la puede tocar por la forma en que está hecha. Y bueno, pues partimos de Carrillo, y Carrillo es recurrente constantemente, pero no le entramos al sonido 13. El sonido 13 nos lo topamos constantemente. El sonido 13 realmente no es un cuarto de tono. Está en lugar de dividir, se divide en 5 partes, y está en o sea, si fuera medio tono estaría en la mitad. Entonces está ahí, y de ahí viene la idea de dividir después en más de tonos, ¿no? Es tan fácil de encontrar como saber multiplicar cualquier número
el sonido, el doble, del doble y del doble y del doble es el mismo sonido. El 1, el 2, el 4, el 8, el 16, todo eso es el mismo sonido. El 3 viene a ser la dominante, es el sol. Entonces el 6 también. Para Carrillo el 7, el séptimo armónico era el que estaba ahí haciéndole ruido. Y ese sonido se encuentra entre el La y el La sostenido, pero no a la mera mitad, sino si fuera del 1 al 100 estaría en el punto 60, más o menos. Y ahí surge la idea de buscarle y hacer y construir nuevas cosas. Tengo tablas de todas de la matemática, la física, la temperada, la natural. El sonido natural no son todos. El sonido natural es uno solo y todos los armónicos que salen son naturales. Si tú metes una alteración, eso ya no es sonido natural. Entonces, todos pueden ser sonidos naturales, ¿no? Pero técnicamente, el sonido natural es el que se produce después de le das a la guitarra, pum, y bueno, se va mezclando todo solito. El séptimo sonido, ahí está. No lo vimos, pero ahí está. Los MP3 lo quitan. Y entonces la música se oye, los MP3 sin el sonido 3. Lo quitan, lo anulan, ¿verdad? Pero está hablando de las armónicas de tono fundamental. No, de los armónicos. Los Armónicas son instrumentos. Sí, o sea, un sonido lo produces y ahí están. O sea, si lo agarras una guitarra y suena la sexta y luego la matas, se sigue oyendo el sonido, pero se oye la segunda cuerda. Y si le das a la segunda cuerda y la matas, se oye la sexta, pero es el sonido de la segunda cuerda, no se oye el mi, se oye el si. Entonces, si le pones ahí un aparatito, él decía un osciloscopio, algo así, entonces vas a encontrar toda la serie de armónicos y también es el séptimo armónico. Ahí están, ¿no? A veces son tan altos que ya no los escuchamos, pero ahí está su presencia, ¿no? Entonces, eso es lo que le da el timbre o le da la riqueza a los sonidos. Algunos instrumentos son capaces de reproducir todos los armónicos, se sienten. Hay guitarras que las suenas y se oye así medio vacía, ¿no? Pero hay unas guitarras también hechas que le suenas y te va a dar una riqueza sonora que prefieres quedarte con ella, no quieres que nadie la toque más que tú, no. Es que está llena de armónicos por todas partes, ¿no? Entonces eso lo encontramos, aun y cuando no querramos, lo encontramos constantemente en las hechuras populares. La música de sonido 3 está presente, porque no la veamos, y seguirá presente. Lo mismo, las variantes de divisiones de tono que quieras pueden desarrollarse si hubiera difusión suficiente. ¿Alguien quiere Sí, agregar yo algo? más quiero hacer dos apuntes muy rápidos. No sé que como que nada que ver, pero para que vean lo rico que es el personaje de Carrillo. Primero hablabas de la dificultad de organizar su catálogo musical. Por ejemplo, nosotros, que ya estamos pensando en los criterios editoriales, es un mundo de... O sea, hay los cuartetos de cuerda, por ejemplo, son casi imposibles de publicar. Los cuartetos de cuerda en Sonido 3, porque tiene de uno solo distintas versiones y apuntes inacabados, y tenía mucho su Carrillo, no acababa, iba con una idea y otra. Entonces, hacer un catálogo de eso es prácticamente imposible, es una tarea muy compleja. Y tenía otra, ahí te va el Periodo Colón. Yo me imagino, así como era de práctico, ¿verdad? y de genial, y ahorita paso a otra parte. Yo lo que, oye, ahora no vino el de la guitarra, bueno, pues hay un violonchelo, pues que escribió, aparece y toca entonces te encuentras como que muchas variantes también de otras. Y el número, todo, ¿verdad? Sí, entonces de repente es una parte muy compleja. Ese es otro de los retos que tenemos, por eso hay que tener mucho tiempo, porque tenemos otra forma de abordarlo, ¿no? Ahora, la parte de personaje Carrillo como músico tonal. Si Julián Carrillo hubiese seguido en esa línea, aún paralelamente, lo que pasa es que se casó con la otra, ¿verdad? Pero aún paralelamente a este desarrollo, probablemente hubiera sido el gran sinfonista de este país, porque era, o sea, eso prácticamente a los 14 años componía música, digamos, bailable, popular, con una soltura y una elegancia, y la casa les hacía el vuelo. A los 14 años tenía un sentido musical impresionante, y a partir de ahí tiene composiciones, sus sinfonías son maravillosas. O sea, también desde el punto de vista tonal era un músico con mucho sentido y con muchas posibilidades.
le tocó una época, los años 20, en que la revolución estaba en el poder y buscaban el nacionalismo. Entonces Carrillo no era un músico nacionalista. No, sí. Entonces había que acabar con esas influencias extranjeras y total hubo una cuestión política Sí. que anuló a Julián Carrillo, o sea, no lo dejó desplegar todo su Sí, potencial. porque también fue muy mal político en ese sentido. Y Julián Carrillo sí tenía una idea nacionalista, pero compatible con la universalidad. Ajá. Era un nacionalista de tintes universales. Es decir, Y no sería Chávez- Chávez, ese es su problema. Sí, y este Chávez, como toda la gente de la revolución, todos se van a poner lo que querían era un nacionalismo, a partir, digamos, en términos de este libro del indio muerto, que es el bueno, el que hacía la exposición, no el indio vivo, que era borracho y huevón. Entonces, en ese sentido, había esa confrontación, había una confrontación personal, y Carrillo no fue el mejor de los políticos y le salió mal mucho por ahí. Entonces sí, se negaban de verlo en la historia oficial, hasta con vehemencia, fue una cuestión muy personal. Compañero Ángel. Sí, no, es que está bien, es que estamos acá. Sí, no, básicamente es por los tiempos, no quiero ser grosero ni cortar a nadie. Vamos a ser más puntuales. Gracias por su comentario. Ahora vamos con el físico. Ahorita que comentaba el maestro José de los armónicos, sabemos, cuando leemos mucho, sobre todo los dos leyes de física musical, me tocó la fortuna de encontrar los apuntes del experimento de Nueva York. Como alcance el comentario, maestro, Carrillo también el que más le hacía ruido era el segundo armónico, el primer parcial. En el 1925 en su periódico lo publica, que la llamada octava, No era el doble exacto. no era el doble exacto. Entonces, el maestro acá presente, maestro Martínez, ¿qué nos puedes comentar tú como físico, como científico, sobre el experimento que hace con Sam Lutz en la Universidad de Nueva York y que le nominan al premio Nobel? Lo nomina primero Jean Caban de Francia en 50 y luego en 51 Ignacio Longares. O sea, tuvo 2 nominaciones al premio Nobel, según sé ahora, según lo que leí de esta última vez que me invitó la Secretaría. ¿Qué nos puedes decir sobre esta rectificación a la ley de los armónicos y la ley del Nobel? Digamos es que esto tiene que ver con la exactitud de mediciones. La naturaleza se expresa a través de sonidos y por lo regular la naturaleza responde de manera armónica, como el mismo nombre lo establece. Entonces, eso se conoce como los armónicos físicos, y eso se conoce desde hace mucho tiempo y están muy bien estudiados, muy bien caracterizados. La cuestión es cuando se quiere aplicar a la música y entonces hay alteraciones porque hay forzamiento para poder interpretar y tocar los instrumentos, etcétera, la cuestión temperada, etcétera. Lo que Carrillo sí se da cuenta es que hay una diferencia ahí tremenda, ¿no? Y él lo podía hacer porque tenía un oído privilegiado que le permitía poder distinguir desde el mundo de la música las notas específicas que se dicen en la teoría, en la práctica no necesariamente concuerdan con lo que él escuchaba como armónicos físicos. Un ejemplo, lo de la ley del nodo, ¿no? Tubos abiertos, hay resonancia, una frecuencia, es aire que circula, se estaciona ahí y crea ondas y entonces eso genera un sonido, y era capaz de distinguir cuál era la frecuencia, y se dio cuenta que cuando había estos tubos abiertos, quería reproducir el duplo, pues en realidad no era el duplo porque se estaba forzando y entonces había puntos muertos. Esas diferencias los aparatos no la podían registrar. Estamos hablando de la época de los 20, al principio de los 30. Los instrumentos no están suficientemente desarrollados. En la actualidad ya los hay. Estas son cosas que se pueden medir, pero creo que poco se ha hecho. Porque, por ejemplo, los armónicos en una cuerda son cosas que ya se pueden medir muy fácilmente. Se hace la vibración de una cuerda y de repente déjala vibrar, y entonces fueron armónicos porque son ondas estacionarias, o sea, perturbaciones que van y vienen
esas perturbaciones que van y vienen, hay ondas que van en una dirección y en otra, y de manera natural se eliminan y se crean. Entonces hay armónicos, uno pone un aparatito y empiezan a aparecer los armónicos. Tiene uno un aparato muy sensible, lo puede distinguir con mucha exactitud, pero aún así en una música a veces eso no importa. La gente se conforma con que suene más o menos bonito, concordante con lo que busca y listo, no me interesa cómo se comporta en la décima cifra. Son variaciones significantes. Desde el punto de vista artístico posiblemente, o estético, pero desde el punto de vista científico no sé si recuerden que se acaba de recorrer un segundo, ahora el 30 de junio, una rectificación en el tiempo. Esa rectificación se atrasaba un segundo porque en la ciencia requerimos exactitud y necesitamos manejar exactitud y precisión, que son cosas que van de la mano, que son diferentes, porque necesitamos para otros experimentos tener hasta 100 cifras significativas para medir una cantidad. Si entramos a ese mundo de la acústica, pues entonces estaríamos en esos rangos. Entonces, una de las aportaciones de Carrillo fue entrar en la exactitud de las mediciones, y al entrar en la exactitud de las mediciones, la corrección a las leyes que lo gobiernan. La naturaleza se comporta así, no voy a usar ya más, pero el átomo, tú sabes ya lo que es el átomo a estas alturas, que tiene electroncitos, y el electroncito está confinado al átomo. Y hay un ejercicio, si uno lo hace, entonces la manera en que se confina el átomo es equivalente a la cuerda fija en los extremos. Y resulta que el electrón, los niveles de energía, la energía que tiene permitida son justo los armónicos, ningún otro, y se comporta igual que la cuerda. Y esa fue una de las contribuciones importantes al pensamiento moderno que Einstein hizo por un lado, y otros físicos, pero Carrillo por el lado sonoro. Y entonces la nominación al premio Nobel viene más que por una rectificación a la ley del nodo, por todas esas contribuciones de manera conjunta. Y sí fue entre noviembre del 50 y febrero del 51 que se hicieron las nominaciones. Yo lo hago en noviembre, no es para el decir. Sí son el 50, pero está nominado para en noviembre, y el mismo noviembre determinan los premios Nobel. Entonces puede entrar, pero no necesariamente alcanza. Entonces estaba para ese año o el siguiente. Perdón, ¿qué dice esa ley del nodo? ¿Usted lo sabe? La ley del nodo es una rectificación, tubos abiertos y digamos con frecuencia natural, fundamental, como la que estaba hablando el maestro. Se tiene una frecuencia y si divide a la mitad, digamos, se tiene que oír el doble de vibraciones. Pero él no oía el doble de vibraciones, sino había una diferencia de 5 ciclos, o sea, algunas cifras significativas de fracciones. Entonces él decía, bueno, lo que pasa es que la longitud no está correcta porque hay un punto muerto que no entra en juego. Entonces en vez de tener la longitud tanto, tiene una menor longitud y entonces aumenta la frecuencia. Que son cosas muy mínimas, pero él sí fue capaz de detectarlo. Y estamos hablando a principios del siglo XX, que no había institutos de investigación en México. Okay. Puntualmente, maestro Lupino, el sonido 13 en la influencia de la composición contemporánea, ya me atrevo a decir en la era de la post-vanguardia, inclusive estamos en un postmodernismo. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué papel tiene para ti como compositor tan exitoso que eres y tus compañeros en el mundo? El maestro Eduardo Caballero aquí presente también. ¿Hacia dónde va el sonido 13 en la composición actual? Bueno, es que hay un problema, ¿no? El sonido 13 permaneció escondido, ¿no? Entonces la música siguió evolucionando por otro lado. Entonces la música llegó, sí, probablemente llegó a los cuartos de tono de la música acústica. No me estoy metiendo en la música electrónica, que ha llegado a mucho más nivel, pero de repente la música empezó a utilizar estos sonidos más complejos, ¿no? Sonidos donde ya las alturas eran otro universo paralelo. Estoy hablando de sonidos como... Entonces la música se empezó a preocupar por esos sonidos, por incluir a todos estos sonidos
en donde los microtonos quedaron separados de estos dos mundos. Estoy hablando de la música experimental actual y de la música microinterválica del sonido 13 o microinterválica en general, ¿no? Entonces, Julián Carrillo en su época comienza a hacer todo este proceso que probablemente hubiera enriquecido mucho la música del mundo. El problema es que se oscurece y la música empieza a tomar otros rumbos. Estos rumbos de estos objetos son los más complejos. Ahorita tenemos, por ejemplo, escrituras del pentagrama expandido, por poner un ejemplo, donde para lograr que el músico haga este sonido tenemos que tener una presión del arco que va a disminuir y el arco tiene que mover de tal forma rumbo al son portichero y tenemos que mover la altura ligeramente y regresar a la fundamental. Entonces es una escritura por líneas en donde separamos los parámetros de la música para poder recrear estos sonidos más complejos. Entonces la música empieza a evolucionar por este lado. Entonces, ¿qué pasa con las alturas las fijas, ¿no? Que eran las 12, que se partieron un poquito, pero que no se lograron partir a los niveles de Julián Carrillo en su época, hasta que llegamos a la electrónica? Entonces, el problema de Carrillo es que estuvo muy escondido, sigue todavía un poco ahí escondido, o sea, todavía estamos recibiendo información. Yo creo que ahorita el universo Sonido 13 es fundamental que se rescate, es fundamental que todos los músicos sepamos de qué se trata, pero en cuanto a la revolución que hubiera podido causar si hubiera florecido, o sea, eso ya lo veo un poco más complicado, porque la música se fue por otro lado. Entonces, ahorita más bien hay que ver estos dos universos y este universo que sigue expandiéndose, que es la música actual, con todos estos sonidos complejos y obviamente con las alturas rítmico-melódicas como las conocemos, pues como este antecesor que tenemos, que está apenas saliendo a la luz, cómo nos va a ayudar a comprender y expandir esto. Probablemente en los tiempos de Carrillo estuviera florecido y quién sabe, a lo mejor hasta se come muchas de las cosas que hubieran existido, ¿no? Pero el problema ahorita es que ya tenemos este universo paralelo. Yo digo que es muy importante sacar esto ya, así, a la luz, que los estudiantes de música lo conozcan, que los musicólogos lo puedan criticar abiertamente como algo histórico único que se dio en México, para poder compaginarlo, porque esto sigue avanzando, esto crece, y si esto lo seguimos reteniendo, cada vez va a quedar más como un dato curioso de la historia de otro mexicano atrevido que rompió los parámetros de muchas cosas. Entonces, yo lo veo obviamente desde el punto de vista que no he estado de cerca al acervo de Carrillo, he tenido la oportunidad ya de conocer a Ángelo desde hace algún tiempo, de conocer algunas cosas, me ha pasado libros y todos estos contextos, pero sí me preocupan mucho esos aspectos. Ahora, por supuesto que la microinterválica desde el punto de vista de Carrillo, o desde el punto de vista de electrónica, desde el punto de vista de todos los compositores que utilizan microintervalos ahorita, el sistema de Carrillo creo que sería fundamental si lo conociera, pero al desconocerlo cada quien se ha ido inventando sus cositas, entonces empiezan a salir otras florecitas. Es muy complicado ver ahorita los alcances de Carrillo, o sea, los puedo vislumbrar en su época, así como vislumbré todas las complejidades que tuvo, de tener que crear un sistema, de tener que crear instrumentos, de tener que crear todo esto. Eso realmente lo considero sumamente heroico de su parte, ¿no? En esta época, principios del siglo XX, pero vislumbrar ahorita que tanto pudiera florecer ya con todos estos universos paralelos es complicado. Yo lo único que sí insisto es que esto tiene que salir ya a los músicos profesionales y a los músicos más especializados, porque yo soy compositor de clases en el conservatorio en Chihuahua, pero hay musicólogos, hay gente mucha más especializada que yo, que estoy seguro que voy a darle un mejor uso a esa información, y compaginando todas estas cosas como se podría llegar a algo y como pudiera rendir fruto. Algo muy interesante del sistema de Carrillo es que las particiones fueron extremas. Hablar de 16avos de tono, estamos hablando ya de un microuniverso sumamente amplio.
que tal vez en muchos aspectos, a pesar de que mucha gente pueda llegar a utilizarlos en la actualidad, estamos todavía muy vírgenes al respecto. Entonces, ahorita todavía hay tiempo de sacar esto y a esta virginidad que todavía tenemos, enseñarles esto que nació aquí en México. Pero, pues ahí sí, falta ver a ver cómo se dan las cosas y todo esto es punto de vista personal.